Bueno, mis hermanos, estoy en la Basílica de San Juan de Letrán. Aquí no podemos hablar dentro, así que solo quiero hacerles una introducción, que vean poquito y después salgo para afuera y afuera hacemos el video. Pero esta es la Basílica de San Juan de Letrán. Bueno, mis hermanos, ahora sí, bienvenidos a su programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Bueno, como les decía, acabamos de ver un poquito adentro la Basílica de San Juan de Letrán. Vamos a empezar una oración y hacemos nuestro video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te ponemos en tus manos este día. Te doy gracias, Señor, de que me permites llegar a un santuario más, a un lugar de peregrinación más, para poder compartir con mis hermanos las Sagradas Escrituras. Es una bendición de verdad estar aquí. Te ruego, Señor Jesús, que nos des tu Espíritu Santo y nos permita, Señor, continuar con las Sagradas Escrituras en esa tónica de oración, en ese momento donde estamos en un encuentro con lugares especiales y la palabra de Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con Segunda de Macabeos, capítulo 5. Por aquel tiempo, Antíoco se preparaba para su segunda expedición contra Egipto. Entonces, durante casi 40 días, aparecieron en toda la ciudad jinetes con armaduras de oro, armados y organizados en escuadrones, que corrían por el aire con las espadas desvainadas. Compañías de su caballería en orden de batalla, con ataques y asaltos de una y de otra parte, con agitar escudos y con lanzas innumerables, tiros de flechas, relampaguear de armaduras de oro y corazas de todo tipo. Todos pedían a Dios que estas visiones anunciaran algo bueno. Habiendo circulado el falso rumor de la muerte de Antíoco, Jasón tomó no menos de 1000 hombres y sin previo aviso atacó a la ciudad. Finalmente, después de haber rechazado a los que defendían las murallas, Jasón tomó la ciudad y Menelao buscó refugio en la ciudadela. Jasón degolló sin compasión a muchos de sus propios conciudadanos, no comprendiendo que la victoria sobre sus compatriotas era la mayor derrota. Pero él pensaba que estaba celebrando el triunfo sobre sus enemigos y no sobre sus paisanos. Sin embargo, no logró conquistar el poder, sino que el único resultado de su traición fue la humillación y huyó de nuevo hacia el territorio de Amón. Su conducta perversa tuvo un triste final. Después de caer prisionero en manos de Aretas, jefe de los árabes, huyó de ciudad en ciudad, perseguido por todos, odiado como traidor a las leyes, aborrecido como verdugo de su patria y de sus compatriotas. Fue a parar a Egipto, y él, que había desterrado de su patria a muchos, murió en tierra extranjera, después de haberse embarcado para Lacedonia, con la esperanza de encontrar ahí un lugar de refugio, gracias al parentesco de los lacedemonios con los judíos, y a él, que había dejado a tantos sin sepultura, nadie lo lloró, no se le hicieron funerales, ni encontró un lugar en la tumba de sus antepasados. Cuando el rey supo estas cosas, luego la conclusión de que Judea quería rebelarse, entonces, enfurecido como una fiera, se puso en marcha desde Egipto. Tomó con su ejército a Jerusalén y ordenó a sus soldados golpear sin compasión a los que se encontraban y degollar a los que buscaran refugio en las casas. Fue una matanza de jóvenes y ancianos, una carnicería de mujeres y niños y un degolladero de muchachas y niños de pecho.
En solo 3 días, el total de víctimas fue de 80,000. 40,000 murieron asesinados y otros tantos fueron vendidos como esclavos. No contento con esto, el rey se atrevió a penetrar en el templo más sagrado de toda la tierra y Menelao, traicionando las leyes y la patria, le sirvió de guía. Con sus manos impuras tomó el rey los vasos sagrados y robó las cosas que otros reyes habían ofrecido para el engrandecimiento, la gloria y la dignidad del templo. Antíoco estaba lleno de orgullo y no entendía que a causa de los pecados de los habitantes de Jerusalén, el Señor se había enojado por poco tiempo y parecía haberse olvidado del santuario. Si los judíos no hubieran cometido tantos pecados, Dios hubiera castigado a Antíoco desde el primer momento y lo hubiera hecho desistir de su audacia, como lo había hecho con Heliodoro, a quien el rey Seleuco envió para inspeccionar el tesoro del templo. Pero el Señor no escogió al pueblo por amor al templo, sino que escogió al templo por amor al pueblo. Por eso, el templo, después de haber participado de las calamidades del pueblo, participó también de su bienestar. Fue abandonado porque Dios Todopoderoso se enojó, pero fue nuevamente restaurado de su esplendor cuando volvió a gozar el favor del soberano Señor. Antíoco, después de llevarse del templo casi 60,000 kilos de plata, volvió rápidamente a Antioquía, pasando en medio de su orgullo y arrogancia, que podría hacer que los barcos navegaran por tierra y que los hombres caminaran por el mar. Sin embargo, dejó comisarios encargados de hacer mal a los judíos. En Jerusalén puso a Filipo, natural de Frigia, de sentimientos más salvajes que el que los había nombrado. En el monte Gerizim dejó a Andrónico, y además de estos nombró a Menelao, el peor de todos en cuanto a perseguir a los conciudadanos. Era tal el odio que el rey sentía por los judíos que envió a Polonio, jefe de los mercenarios de Misia, al frente de un ejército de 22,000 hombres, con la orden de degollar a todos los hombres y adultos y de vender las mujeres y los niños. Al llegar a Jerusalén, Apolonio fingió tener intenciones pacíficas y esperó hasta el sagrado día sábado, y aprovechándose de que los judíos estaban descansando, ordenó a sus tropas hacer un desfile militar. A todos los que salieron a ver el espectáculo los hizo matar ahí mismo, y recorriendo con sus tropas la ciudad dio muerte a gran cantidad de gente. Pero Judas Macabeo se reunió con unos 10,000 hombres y se retiró al desierto. En aquellas montañas vivió con sus compañeros como los animales salvajes, y para mantenerse ritualmente puros comían solo hierbas. Capítulo 6. Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar al templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además llevaban al templo objetos que estaban prohibidos introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llevaban las fiestas del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observaran las mismas conductas contra los judíos y se les obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en el sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Así,
Por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de circuncidar públicamente por la ciudad, con los niños colgados en los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al sábado no quisieron defenderse. Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo. Pues es señal de gran bondad de Dios no condescender a los pecados, sino castigarlos pronto para castigar a las otras naciones. El Señor aguarda con paciencia a que llenen la medida de sus pecados, pero a nosotros nos castiga antes de que lleguemos al extremo de los nuestros, pues Él no se aparta de nosotros ni su misericordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona. Baste orar con haber recordado estas cosas. Y hecha esta breve interrupción, sigamos el relato. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazaron lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Los que presidian esta comida prohibida por la ley y que en tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Así evitaría la muerte, y ellos, por su antigua amistad con él, lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez, y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: quítenme la vida de una vez. A mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera, y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mí una ancianidad de infamia y deshonradez. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de una ancianidad, y dejó a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome fuerte a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar de su suplicio. Los que lo conducían, al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando: el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque no pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría y por la reverencia que le tengo. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Palabra de Dios. Mis hermanos, es un ejemplo de una persona de fe que no se desiste a nada. Incluso en engaños le decían por la amistad que le tenían, y él no se raja. Nosotros los católicos no nos rajamos tampoco. La iglesia en nosotros está acostumbrada a derramar sangre. Aunque está muy hermoso esto y lo podría profundizar mucho, la verdad me quiero concentrar más en esto. Dice: recuerdo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no destruirlo. Me encantó esta frase, porque nosotros tendemos a creer que porque nos está yendo mal, que porque las cosas están mal, Dios no nos ama, Dios no nos quiere. Nosotros hoy, y la otra parte que quería leer porque es la que vivimos mucho,
Dice, para castigar a otras naciones aguarda llena de medida sus pecados, pero nosotros nos castiga antes de que haga el estruendo en sus pecados, pues Él no aparta de nosotros su misericordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona. O dice, no para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo, pues es señal de gran bondad de Dios no condescender con los pecadores. O sea, que no hacerse un alcahuete de los pecados. Ahorita vemos mucho católico condescendente con los pecadores, que para no ofender, que para no faltar al respeto, que para no juzgar, se hacen cobardes y no están dispuestos a denunciar el pecado. Cuando ven una pareja de homosexuales o son familia homosexual, los aceptan por ese condescendimiento con los pecadores. Ese no es un cristiano verdadero. Así sea mi propio hijo, el pecado se condena, pero jamás se condena el pecador. Nosotros no podemos ni debemos condenar al pecador, pero jamás debemos ser condescendentes con los pecadores. Una cosa es juzgar al pecador y otra cosa es aceptar el pecado. Nosotros los cristianos jamás debemos aceptar el pecado, pero tampoco jamás debemos condenar al pecador. Eso quisiera que lo tuvieran bien claro. No tengan miedo a denunciar el pecado, no tengan miedo a denunciar lo que está prohibido por las leyes de Dios. Nosotros tenemos que denunciar el pecado y anunciar la esperanza de la salvación. Cuando nosotros no somos condescendientes con el pecado, lo hacemos por amor a las personas para que se conviertan y regresen al reino de los cielos. Ese es el llamado, ese es el mensaje que quiero dejar con esta lectura. Aunque el anciano tengo mucho que decir, pero por el tiempo no me quiero pasar. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Me despido desde la Basílica de San Juan de Letrán. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.